Capítulo 3. Medida y manifestación. Si estimamos preferible evitar el empleo de la palabra materia mientras no tengamos que examinar especialmente las concepciones modernas, debe entenderse bien que la razón de ello está en las confusiones que hacen hacer inevitablemente, ya que es imposible que no evoque ante todo, y eso incluso en aquellos que conocen el sentido diferente que tenía para los escolásticos, la idea de lo que los físicos modernos designan así, puesto que esta acepción reciente es la única que se asocia a esta palabra en el lenguaje corriente. Ahora bien, esta idea, como ya lo hemos dicho, no se encuentra en ninguna doctrina tradicional, ya sea oriental u occidental. Eso muestra al menos que, incluso en la medida en que sería posible admitirla legítimamente desembarazándola de algunos elementos heteróclitos o incluso claramente contradictorios, una tal idea no tiene nada de verdaderamente esencial y no se refiere en realidad más que a una manera muy particular de considerar las cosas. Al mismo tiempo, puesto que en eso no se trata sino de una idea muy reciente, no hay que decir que esa idea no está implícita en la palabra misma, que le es muy anterior, y cuya significación original debe por consiguiente serle enteramente independiente. Pero, por lo demás, es menester reconocer que esta palabra es de aquellas cuya verdadera derivación etimológica es muy difícil de determinar exactamente, como si una obscuridad más o menos impenetrable debiera decididamente envolver todo lo que se refiere a la materia, y apenas es posible, a este respecto, hacer otra cosa que discernir algunas ideas que están asociadas a su raíz, lo que, por lo demás, no deja de presentar un cierto interés, incluso si no puede precisarse cuál es, entre esas ideas, la que está más cerca del sentido primitivo. La asociación que parece haberse observado más frecuentemente es la que vincula materia a mater, y eso conviene bien en efecto a la substancia, en tanto que ésta es un principio pasivo, o simbólicamente femenino. Se puede decir que Prakriti desempeña el papel maternal en relación a la manifestación, del mismo modo que Purusa desempeña el papel paternal, y ello es igualmente así en todos los grados en los que se puede considerar analógicamente una correlación de esencia y de substancia. Por otra parte, es posible también vincular la misma palabra materia al verbo latino metiri, medir, y vamos a ver que existe en sánscrito una forma que está más próxima de ella aún. Pero quien dice medida dice por eso mismo determinación, y esto ya no se aplica a la absoluta indeterminación de la substancia universal o de la materia prima, sino que debe referirse más bien a alguna otra significación más restringida. Ese es precisamente el punto que nos proponemos examinar ahora de una manera particular. Como dice sobre este tema Ananda Kamaraswamy, para todo lo que puede ser concebido o percibido, en el mundo manifestado, el sánscrito tiene solo la expresión nama-rupa, cuyos dos términos corresponden a lo inteligible y a lo sensible, considerados como dos aspectos complementarios que se refieren respectivamente a la esencia y a la substancia de las cosas. Es verdad que la palabra matra, que significa literalmente medida, es el equivalente etimológico de materia, pero lo que es así medido, no es la materia de los físicos, sino las posibilidades de manifestación que son inherentes al espíritu, Atma. Esta idea de medida, puesta así en relación directa con la manifestación misma, es muy importante, y por lo demás está muy lejos de ser exclusivamente propia únicamente a la tradición hindú, que el señor Kumaraswamy ha tenido aquí más especialmente en vista. De hecho, se podría decir que se encuentra bajo una forma u otra, en todas las doctrinas tradicionales, y, aunque naturalmente no podamos tener la pretensión de indicar al presente todas las concordancias que se podrían destacar a este respecto, trataremos no obstante de decir suficientes como para justificar esta aserción, aclarando igualmente, tanto como nos sea posible hacerlo, este simbolismo de la medida que tiene concretamente un lugar enorme en algunas formas iniciáticas. Entendida en su sentido literal, la medida se refiere principalmente al dominio de la cantidad continua, es decir, de la manera más directa, a las cosas que poseen un carácter espacial, ya que el tiempo mismo, aunque igualmente continuo, no puede ser medido más que indirectamente, relacionándole en cierto modo al espacio por la intermediación del movimiento que establece una relación entre el uno y el otro. Eso equivale a decir que la medida se refiere en suma, ya sea a la extensión misma, o ya sea a lo que se ha convenido en llamar la materia corporal, en razón del carácter extenso que ésta posee necesariamente, lo que, por lo demás, no quiere decir que su naturaleza, como lo ha pretendido Descartes, se reduzca pura y simplemente a la extensión. En el primer caso, la medida es más propiamente geométrica, en el segundo,
Se la podría llamar más bien física, en el sentido ordinario de esta palabra, pero, en realidad, este segundo caso se reduce al primero, puesto que es en tanto que se sitúan en la extensión y en tanto que ocupan una cierta porción definida de ella como los cuerpos son inmediatamente mensurables, mientras que sus demás propiedades no son susceptibles de medidas sino en tanto que pueden ser referidas de una cierta manera a la extensión. Como lo habíamos previsto, aquí estamos muy lejos de la materia prima, que en efecto, en su indistinción absoluta, no puede ser medida de ninguna manera ni servir para medir nada, pero debemos preguntarnos si esta noción de la medida no se liga más o menos estrechamente a lo que constituye la materia secunda de nuestro mundo, y, efectivamente, este lazo existe por el hecho de que ésta es innata quantitate. En efecto, si la medida concierne directamente a la extensión y a lo que está contenido en ella, es por el aspecto cuantitativo de esta extensión como la medida se hace posible, pero la cantidad continua no es, como lo hemos explicado, más que un modo derivado de la cantidad, es decir, que no es propiamente cantidad más que por su participación en la cantidad pura, que, ella sí es inherente a la materia secunda del mundo corporal, y, agregaremos, es porque lo continuo no es la cantidad pura por lo que la medida presenta siempre una cierta imperfección en su expresión numérica, ya que la discontinuidad del número hace imposible su aplicación adecuada a la determinación de las magnitudes continuas. En efecto, el número es verdaderamente la base de toda medida, pero, en tanto que no se considera más que el número, no se puede hablar de medida, puesto que esta es la aplicación del número a alguna otra cosa, aplicación que es siempre posible, en ciertos límites, es decir, teniendo en cuenta la inadecuación que acabamos de indicar, para todo lo que está sometido a la condición cuantitativa, o, en otros términos, para todo lo que pertenece al dominio de la manifestación corporal. Solamente, y aquí volvemos a la idea expresada por Coomaraswamy, es menester tener cuidado de que, en realidad, y a pesar de algunos abusos del lenguaje ordinario, la cantidad no es lo que se mide, sino, antes al contrario, aquello por lo que las cosas son medidas, y, además, se puede decir que la medida es, en relación al número, en sentido inversamente analógico, lo que es la manifestación en relación a su principio esencial. Ahora, entiéndase bien que, para extender la idea de la medida más allá del mundo corporal, es necesario transponerla analógicamente, puesto que el espacio es el lugar de la manifestación de las posibilidades de orden corporal. Uno podrá servirse de él para representar todo el dominio de la manifestación universal, que de otro modo no sería representable, y así, la idea de medida, aplicada a este, pertenece esencialmente a este simbolismo espacial del que tenemos que señalar ejemplos tan frecuentemente. En el fondo, la medida es entonces una asignación o una determinación, implicada necesariamente por toda manifestación, en cualquier orden y bajo cualquier modo que sea. Esta determinación es naturalmente conforme a las condiciones de cada estado de existencia, e incluso, en un cierto sentido, se identifica a esas condiciones mismas. Ella no es verdaderamente cuantitativa más que en nuestro mundo, puesto que la cantidad no es en definitiva, así como el espacio y el tiempo, más que una de las condiciones especiales de la existencia corporal. Pero, en todos los mundos, hay una determinación que puede ser simbolizada para nosotros por esta determinación cuantitativa que es la medida, puesto que ella es lo que se le corresponde en ellos teniendo en cuenta la diferencia de las condiciones, y se puede decir que es por esta determinación como esos mundos, con todo lo que contienen, son realizados o actualizados como tales, puesto que ella no forma más que uno con el proceso mismo de la manifestación. El Señor Coomaraswamy destaca que el concepto platónico y neoplatónico de medida, metron, concuerda con el concepto indio. Lo no medido es lo que todavía no ha sido definido, lo medido es el contenido definido o finito del cosmos, es decir, del universo ordenado. Lo no mensurable es el infinito, que es a la vez la fuente de lo indefinido y de lo finito, y que permanece inafectado por la definición de lo que es definible, es decir, por la realización de las posibilidades de manifestación que lleva en él. Se ve aquí que la idea de medida está en conexión íntima con la de orden, en sánscrito rita, que se refiere a la producción del universo manifestado, siendo esta, según el sentido etimológico de la palabra griega cosmos, una producción del orden a partir del caos. Este último es lo indefinido, en el sentido platónico, y el cosmos es lo definido. Esta producción es asimilada también por todas las tradiciones a una iluminación, el fiat lux del Génesis, puesto que el caos es identificado simbólicamente a las tinieblas,
El caos es la potencialidad a partir de la cual se actualizará la manifestación, es decir, en suma el lado substancial del mundo, que se describe así como el polo tenebroso de la existencia, mientras que la esencia es su polo luminoso, puesto que es su influencia la que efectivamente ilumina ese caos para sacar de él el cosmos. Y, por otra parte, esto concuerda con la aproximación de los diferentes significados implicados en sánscrito en la palabra Vristi, que designa la producción de la manifestación, y que contiene a la vez las ideas de expresión, de concepción y de irradiación luminosa. Los rayos solares hacen aparecer las cosas que iluminan, haciéndolas visibles, y, por consiguiente, puede decirse simbólicamente que las manifiestan. Si se considera un punto central en el espacio y los rayos emanados de ese centro, se podrá decir también que esos rayos realizan el espacio, haciéndole pasar de la virtualidad a la actualidad, y que su extensión efectiva es, en cada instante, la medida del espacio realizado. Estos rayos corresponden a las direcciones del espacio propiamente dicho, direcciones que se representan frecuentemente por el simbolismo de los cabellos, el cual se refiere al mismo tiempo a los rayos solares. El espacio es definido y medido por la cruz de 3 dimensiones, y, en el simbolismo tradicional de los 7 rayos solares, 6 de estos rayos, opuestos 2 a 2, forman esta cruz, mientras que el séptimo rayo, el que pasa a través de la puerta solar, no puede ser representado gráficamente más que por el centro mismo. Todo eso es pues perfectamente coherente y se encadena de la manera más rigurosa, y agregaremos también que, en la tradición hindú, los 3 pasos de Vishnu, cuyo carácter solar es bien conocido, miden los 3 mundos, lo que equivale a decir que efectúan la totalidad de la manifestación universal. Se sabe, por otra parte, que los 3 elementos que constituyen el monosílabo sagrado Om son designados por el término matra, lo que indica que representan también la medida respectiva de los 3 mundos, y, por la meditación de estos matras, el ser realiza en sí mismo los estados o grados correspondientes de la existencia universal y deviene así él mismo la medida de todas las cosas. La palabra sánscrita matra tiene por equivalente exacto en hebreo la palabra middah. Ahora, en la Kabbalah, los middot se asimilan a los atributos divinos, y se dice que es por ellos como Dios ha creado los mundos, lo que, además, se pone en relación precisamente con el simbolismo del punto central y de las direcciones del espacio. A este propósito, se podría recordar también la palabra bíblica según la cual Dios ha dispuesto todas las cosas en medida, número y peso. Esta enumeración, que se refiere manifiestamente a modos diversos de la cantidad, no es aplicable literalmente, como tal, más que al mundo corporal solo, pero, por una transposición apropiada, se puede ver en ella también una expresión del orden universal. Por lo demás, ocurre lo mismo con los números pitagóricos, pero, entre todos los modos de la cantidad, es aquel al que corresponde propiamente la medida, es decir, la extensión, el que se pone más frecuentemente y más directamente en relación con el proceso mismo de la manifestación, en virtud de una cierta predominancia natural del simbolismo espacial a este respecto, que resulta del hecho de que es el espacio el que constituye el campo, en el sentido del sánscrito etc., en el que se desarrolla la manifestación corporal, tomada ella misma forzosamente como símbolo de toda la manifestación universal. La idea de la medida entraña inmediatamente la de la geometría, ya que no solo toda medida es esencialmente geométrica como ya lo hemos visto, sino que se podría decir que la geometría no es otra cosa que la ciencia misma de la medida, pero no hay que decir que aquí se trata de una geometría entendida ante todo en el sentido simbólico e iniciático, una geometría de la que la geometría profana no es más que un simple vestigio degenerado, privado de la significación profunda que tenía en el origen y que está enteramente perdida para los matemáticos modernos. Es en esto en lo que se basan esencialmente todas las concepciones que asimilan la actividad divina, en tanto que productora y ordenadora de los mundos, a la geometría, y también, por consiguiente, a la arquitectura, que es inseparable de ésta, y se sabe que estas concepciones se han conservado y transmitido, de una manera ininterrumpida, desde el pitagorismo, que, por lo demás, no fue más que una adaptación y no un verdadero origen, hasta lo que subsiste todavía de las organizaciones iniciáticas occidentales, por poco conscientes que sean actualmente en estas últimas. Es a esto a lo que se refiere concretamente la palabra de Platón: Dios geometriza siempre, aio theos geometrei. Estamos obligados, para traducir exactamente, a recurrir a un neologismo,
en ausencia de un verbo usual en francés para designar la operación del geómetra, palabra a la cual respondía la inscripción que había hecho colocar, se dice, sobre la puerta de su escuela, que nadie entre aquí si no es geómetra, lo que implicaba que su enseñanza, en su aspecto esotérico al menos, no podía ser comprendida verdadera y efectivamente más que por una imitación de la actividad divina misma. Se encuentra como un último eco de esto, en la filosofía moderna, en cuanto a la fecha al menos, pero, a decir verdad, en reacción contra las ideas específicamente modernas, en Leibniz, cuando dice que, mientras Dios calcula y ejerce su cogitación, es decir, establece planes, el mundo se hace, dum Deus calculat et cogitationem exercet, fit mundus, pero, para los antiguos, había en eso un sentido mucho más preciso, ya que, en la tradición griega, el dios geómetra era propiamente el Apolo hiperbóreo, lo que nos conduce también al simbolismo solar, y al mismo tiempo a una derivación bastante directa de la tradición primordial. Pero eso es otra cuestión, que no podríamos desarrollar aquí sin salir enteramente de nuestro tema, y debemos contentarnos con dar, a medida que se presente la ocasión de ello, algunas apercepciones de estos conocimientos tradicionales tan completamente olvidados por nuestros contemporáneos. Notas. 1. Esto concuerda también con el sentido original del término hile, que hemos indicado más atrás. El vegetal es por así decir la madre del fruto que sale de él y que alimenta con su substancia, pero que no se desarrolla y madura más que bajo la influencia vivificante del sol, el cual es así en cierto modo el padre, y, por consiguiente, el fruto mismo se asimila simbólicamente al sol por coesencialidad, si es permisible expresarse así, como se puede ver en lo que hemos dicho en otra parte sobre el tema del simbolismo de los adityas y de otras diversas nociones tradicionales similares. 2. Estos dos términos de inteligible y de sensible, empleados así correlativamente, pertenecen propiamente al lenguaje platónico. Se sabe que el mundo inteligible es, para Platón, el dominio de las ideas o de los arquetipos, que, como ya lo hemos visto, son efectivamente las esencias en el sentido propio de esta palabra, y, en relación a este mundo inteligible, el mundo sensible, que es el dominio de los elementos corporales y de lo que procede de sus combinaciones, está del lado substancial de la manifestación. 3. La palabra sánscrita rita está emparentada por su raíz misma al latín ordo, y apenas hay necesidad de hacer destacar que lo está más estrechamente todavía a la palabra rito. El rito es, etimológicamente, lo que se cumple conformemente al orden, y que, por consiguiente, imita o reproduce a su nivel el proceso mismo de la manifestación, y es por eso por lo que, en una civilización estrictamente tradicional todo acto, cualquiera que sea, reviste un carácter esencialmente ritual. 4. En árabe, la palabra indesa, cuyo sentido primero es el de medida, sirve para designar a la vez la geometría y la arquitectura, puesto que la segunda es en suma una aplicación de la primera. 5. Akako Omarasuami nos ha señalado un curioso dibujo simbólico de William Blake, que representa al antiguo de los días que aparece en el orbe solar, desde donde extiende hacia el exterior un compás que tiene en la mano, lo que es como una ilustración de esta palabra del Rig Veda, con su rayo. Él ha medido, o determinado, los límites del cielo y de la tierra, y entre los símbolos de algunos grados masónicos se encuentra un compás cuya cabeza está formada por un sol radiante. Aquí, se trata manifiestamente de una figuración de ese aspecto del principio que las iniciaciones occidentales llaman el gran arquitecto del universo, que deviene también, en algunos casos, el gran geómetra del universo, y que es idéntico al Vishwakarma de la tradición hindú, el espíritu de la construcción universal, sus representantes terrestres, es decir, los que encarnan en cierto modo este espíritu al respecto de las diferentes formas tradicionales, son los que hemos designado más atrás, por esta razón misma, como los grandes arquitectos de Oriente y Occidente. Capítulo 4. Cantidad espacial y espacio cualificado. Ya hemos visto, en lo que precede, que la extensión no es pura y simplemente un modo de la cantidad, o, en otros términos, que, si se puede hablar ciertamente de cantidad extensa o espacial, la extensión misma no se reduce por eso exclusivamente a la cantidad, pero debemos insistir todavía sobre este punto, tanto más cuanto que es particularmente importante para mostrar la insuficiencia del mecanismo cartesiano y de las demás teorías físicas que, en la sucesión de los tiempos modernos, han salido más o menos directamente de él. Primero,
A este respecto se puede destacar que, para que el espacio sea puramente cuantitativo, sería menester que fuera enteramente homogéneo, y que sus partes no puedan ser distinguirse entre sí por ningún otro carácter que sus magnitudes respectivas. Eso equivaldría a suponer que no es más que un continente sin contenido, es decir, algo que, de hecho, no puede existir aisladamente en la manifestación, donde la relación del continente y del contenido supone necesariamente, por su naturaleza misma de correlación, la presencia simultánea de sus dos términos. No obstante, con alguna apariencia de razón al menos, se puede plantear la cuestión de saber si el espacio geométrico se concibe como presentando una tal homogeneidad, pero, en todo caso, esta no podría convenir al espacio físico, es decir, al que contiene los cuerpos, cuya presencia solo basta evidentemente para determinar una diferencia cualitativa entre las porciones de ese espacio que ellos ocupan respectivamente. Ahora bien, es del espacio físico del que Descartes entiende hablar, o de otro modo su teoría misma no significaría nada, puesto que no sería realmente aplicable al mundo cuya explicación pretende proporcionar. No serviría de nada objetar que lo que está en el punto de partida de esta teoría es un espacio vacío, ya que, en primer lugar, eso nos conduciría a la concepción de un continente sin contenido, y por lo demás el vacío no podría tener ningún lugar en el mundo manifestado, ya que, él mismo, no es una posibilidad de manifestación, y, en segundo lugar, puesto que Descartes reduce la naturaleza de los cuerpos toda entera a la extensión, desde entonces debe suponer que su presencia no agrega nada efectivamente a lo que la extensión es ya por sí misma, y, en efecto, las propiedades diversas de los cuerpos no son para él más que simples modificaciones de la extensión, pero, ¿de dónde pueden venir entonces esas propiedades si no son inherentes de alguna manera a la extensión misma? ¿Y cómo podrían serlo si la naturaleza de ésta estuviera desprovista de elementos cualitativos? En eso habría algo contradictorio, y, a decir verdad, no nos atreveríamos a afirmar que esa contradicción, como muchas otras por lo demás, no se encuentre implícitamente en Descartes, como los materialistas más recientes que, ciertamente, tendrían más de un título para alabarse en él, parece querer sacar en definitiva lo más de lo menos. En el fondo, decir que un cuerpo no es más que extensión, si se entiende cuantitativamente, es decir que su superficie y su volumen, que miden la porción de extensión que ocupa, son el cuerpo mismo con todas sus propiedades, lo que es manifiestamente absurdo, y, si se quiere entenderlo de otro modo, es menester admitir que la extensión misma es algo cualitativo, y entonces ya no puede servir más de base a una teoría exclusivamente mecanicista. Ahora bien, si estas consideraciones muestran que la física cartesiana no podría ser válida, no obstante, no bastan todavía para establecer claramente el carácter cualitativo de la extensión. En efecto, se podría decir que, si no es verdad que la naturaleza de los cuerpos se reduzca a la extensión, es porque precisamente no tienen de esta más que sus elementos cuantitativos. Pero aquí se presenta inmediatamente esta observación. Entre las determinaciones corporales que son incontestablemente de orden puramente espacial, y que, por consiguiente, pueden considerarse verdaderamente como modificaciones de la extensión, no hay solo la magnitud de los cuerpos, sino también su situación. Ahora bien, ¿es esta también algo puramente cuantitativo? Los partidarios de la reducción a la cantidad dirán sin duda que la situación de los diversos cuerpos está definida por sus distancias, y que la distancia es en efecto una cantidad, es la cantidad de extensión que los separa, del mismo modo que su magnitud es la cantidad de extensión que ocupan. Pero, ¿basta esta distancia para definir verdaderamente la situación de los cuerpos en el espacio? Hay otra cosa que es menester tener en cuenta esencialmente, y es la dirección según la cual debe contarse esta distancia, pero, desde el punto de vista cuantitativo, la dirección debe ser indiferente, puesto que, bajo esta relación, el espacio no puede considerarse sino como homogéneo, lo que implica que las diferentes direcciones no se distinguen en él en nada las unas de las otras. Así pues, si la dirección interviene efectivamente en la situación, y si, así como la distancia, es evidentemente un elemento puramente espacial, es porque en la naturaleza misma del espacio hay algo cualitativo. Para estar todavía más seguros de ello, dejaremos de lado la consideración del espacio físico y la de los cuerpos para no considerar más que el espacio propiamente geométrico, que, ciertamente, es, si puede decirse, el espacio reducido a sí mismo. Es que para estudiar este espacio la geometría no hace llamada realmente a nada más que a nociones estrictamente cuantitativas. Bien entendido, esta vez,
se trata simplemente de la geometría profana de los modernos, y, digámoslo de inmediato, si hasta en esta hay algo de irreductible a la cantidad, no resultará de ello inmediatamente que, en el dominio de las ciencias físicas, es aún más imposible y más ilegítimo pretender reducirlo todo a esta. Aquí no hablaremos siquiera de lo que concierne a la situación, porque ésta no juega un papel suficientemente marcado más que en algunas ramas específicas de la geometría, que, en todo rigor, uno podría quizás negarse a considerar como formando parte integrante de la geometría pura, pero, en la geometría más elemental, no hay que considerar solo la magnitud de las figuras, hay que considerar también su forma. Ahora bien, ¿se atrevería el geómetra más penetrado por las concepciones modernas a sostener que, por ejemplo, un triángulo y un cuadrado cuyas superficies son iguales no son más que una sola y misma cosa? Dirá solo que estas dos figuras son equivalentes, sobreentendiendo con ello, evidentemente, bajo la relación de la magnitud, pero estará obligado a reconocer que, bajo otra relación, que es la de la forma, hay algo que las diferencia, y, si la equivalencia de la magnitud no entraña la similitud de la forma, es porque esta última no se deja reducir a la cantidad. Iremos aún más lejos. Hay toda una parte de la geometría elemental a la que las consideraciones cuantitativas le son extrañas, y es la teoría de las figuras semejantes. En efecto, la similitud se define exclusivamente por la forma y es enteramente independiente de la magnitud de las figuras, lo que equivale a decir que es de orden puramente cualitativo. Si ahora nos preguntamos qué es esencialmente esta forma espacial, destacaremos que puede ser definida por un conjunto de tendencias en dirección, en cada punto de una línea. La tendencia de que se trata está marcada por su tangente, y el conjunto de las tangentes define la forma de esa línea. En la geometría de 3 dimensiones, es lo mismo para las superficies, reemplazando la consideración de las rectas tangentes por las de los planos tangentes, y, por lo demás, es evidente que esto es tan válido para los cuerpos mismos como para las simples figuras geométricas, ya que la forma de un cuerpo no es otra cosa que la de la superficie misma por la que su volumen está delimitado. Así pues, llegamos a esta conclusión, que ya nos permitía prever lo que hemos dicho sobre la situación de los cuerpos, es la noción de la dirección la que representa en definitiva el verdadero elemento cualitativo inherente a la naturaleza misma del espacio, como la noción de la magnitud representa su elemento cuantitativo, y así, el espacio, no homogéneo, sino determinado y diferenciado por sus direcciones, es lo que podemos llamar el espacio cualificado. Ahora bien, como acabamos de verlo, no solo desde el punto de vista físico, sino incluso desde el punto de vista geométrico, ¿es este espacio cualificado el que es el verdadero espacio? En efecto, hablando propiamente, el espacio homogéneo no tiene existencia, ya que no es nada más que una simple virtualidad. Para poder ser medido, es decir, según lo que hemos explicado precedentemente, para poder ser realizado efectivamente, el espacio debe ser referido necesariamente a un conjunto de direcciones definidas. Por lo demás, estas direcciones aparecen como radios emanados desde un centro, a partir del cual forman la cruz de 3 dimensiones, y no tenemos necesidad de recordar una vez más el papel considerable que juegan en el simbolismo de todas las doctrinas tradicionales. Quizás se podría sugerir incluso que es restituyendo a la consideración de las direcciones del espacio su importancia real como sería posible devolver a la geometría, en gran parte al menos, el sentido profundo que ha perdido, pero es menester no disimular que eso mismo requeriría un trabajo que podría llegar muy lejos, como uno puede convencerse de ello fácilmente si se piensa en la influencia efectiva que esta consideración ejerce, bajo tantos aspectos, sobre todo lo que se refiere a la constitución misma de las sociedades tradicionales. El espacio, así como el tiempo, es una de las condiciones que definen la existencia corporal, pero estas condiciones son diferentes de la materia o más bien de la cantidad, aunque se combinan naturalmente con esta, son menos substanciales, y por consiguiente, están más próximas de la esencia, y es en efecto lo que implica la existencia en ellas de un aspecto cualitativo. Acabamos de verlo para el espacio, y lo veremos también para el tiempo. Antes de llegar a eso, indicaremos también que la inexistencia de un espacio vacío basta para mostrar la absurdidad de una de las famosísimas antinomias cosmológicas de Kant. Preguntarse si el mundo es infinito o si está limitado en el espacio, es una cuestión que no tiene absolutamente ningún sentido. Es imposible que el espacio se extienda más allá del mundo para contenerle, ya que entonces se trataría de un espacio vacío, y el vacío no puede contener nada, al contrario, es el espacio el que está en el mundo.
es decir, en la manifestación, y, si uno se restringe a la consideración del dominio de la manifestación corporal solo, se podrá decir que el espacio es coextensivo a este mundo, puesto que es una de sus condiciones, pero este mundo no es más infinito que el espacio mismo, ya que, como éste, no contiene toda la posibilidad, sino que no representa más que un cierto orden de posibilidades particulares, y está limitado por las determinaciones que constituyen su naturaleza misma. Diremos también, para no tener que volver a ello, que es igualmente absurdo preguntarse si el mundo es eterno o si ha comenzado en el tiempo, por razones completamente semejantes, es en realidad el tiempo el que ha comenzado en el mundo, si se trata de la manifestación universal, o con el mundo, si no se trata más que de la manifestación corporal, pero el mundo no es de ninguna manera eterno por eso, ya que hay también comienzos intemporales, el mundo no es eterno porque es contingente, o, en otros términos, tiene un comienzo, así como un fin, porque no es para sí mismo su propio principio, o porque no contiene a éste en él mismo, sino que este principio le es necesariamente trascendente. No hay en todo eso ninguna dificultad, y es así como una buena parte de las especulaciones de los filósofos modernos no está hecha más que de preguntas mal formuladas, y por consiguiente insolubles, y susceptibles de dar lugar a discusiones indefinidas, pero que se desvanecen enteramente desde que, al examinarlas fuera de todo prejuicio, se las reduce a lo que son en realidad, es decir, a simples productos de la confusión que caracteriza a la mentalidad actual. Lo que es más curioso, es que esta confusión parece incluso tener también su lógica, puesto que, durante varios siglos, y a través de todas las formas diversas que ha revestido, siempre ha tendido constantemente en un mismo sentido, pero esta lógica, no es en el fondo más que la conformidad con la marcha misma del ciclo humano, ordenada a su vez por las condiciones cósmicas mismas, y esto nos lleva directamente a las consideraciones que conciernen a la naturaleza del tiempo y a lo que, por oposición a la concepción puramente cuantitativa que se hacen de él los mecanicistas, podemos llamar sus determinaciones cualitativas. Notas. 1. Es verdad que Descartes, en el punto de partida de su física, solo pretende construir un mundo hipotético por medio de algunos datos, que se reducen a la extensión y al movimiento, pero, como se esfuerza después en mostrar que los fenómenos que se producirían en un mundo tal son precisamente esos mismos que se constatan en el nuestro, está claro que, a pesar de esta precaución completamente verbal, quiere concluir de eso que este último está efectivamente constituido como el que él había supuesto primero. 2. Esto vale igualmente contra el atomismo, ya que éste, al no admitir por definición ninguna otra existencia positiva que la de los átomos y la de sus combinaciones, es conducido necesariamente por eso mismo a suponer entre ellos un vacío en el cual puedan moverse. 3. Tal es, por ejemplo, la geometría descriptiva, y también lo que algunos geómetras han designado por la denominación de análisis situs. 4. Es lo que Leibniz ha expresado por esta fórmula, aequalia sunt ejusdem quantitatis, similia sunt ejusdem qualitatis. 5. Para todo esto, uno deberá remitirse a las consideraciones que hemos expuesto, con todos los desarrollos que conllevan, en el simbolismo de la cruz. 6. Sería menester considerar aquí, concretamente, todas las cuestiones de orden ritual que se refieren más o menos directamente a la orientación. Evidentemente no podemos insistir en ello, y solo mencionaremos que es por eso por lo que, tradicionalmente, no solo se determinan las condiciones de la construcción de los edificios, ya se trate de templos o de casas, sino también las de la fundación de las ciudades. La orientación de las iglesias es el último vestigio de eso que ha subsistido en Occidente hasta el comienzo de los tiempos modernos, el último al menos desde el punto de vista exterior, ya que, en lo que concierne a las formas iniciáticas, las consideraciones de este orden, aunque generalmente incomprendidas hoy, han guardado siempre su lugar en su simbolismo, incluso cuando, en el estado presente de degeneración de todas las cosas, se ha creído poder dispensarse de observar la realización efectiva de las condiciones que implican y contentarse a este respecto con una representación simplemente especulativa. Capítulo 5. Las determinaciones cualitativas del tiempo. El tiempo aparece como más alejado todavía que el espacio de la cantidad pura, se puede hablar de magnitudes temporales como de magnitudes espaciales, y tanto las unas como las otras dependen de la cantidad continua, ya que no hay lugar a detenerse en la concepción extravagante de Descartes,
según la cual el tiempo estaría constituido por una serie de instantes discontinuos, lo que necesita la suposición de una creación constantemente renovada, sin la cual el mundo se desvanecería a cada instante en los intervalos de ese discontinuo, pero, no obstante, hay que hacer una gran distinción entre los dos casos, por el hecho de que, como ya lo hemos indicado, mientras el espacio se puede medir directamente, el tiempo, al contrario, no se puede medir más que reduciéndole por así decir al espacio. Lo que se mide realmente no es nunca una duración, sino el espacio recorrido durante esa duración en un cierto movimiento cuya ley se conoce, al presentarse así esta ley como una relación entre el tiempo y el espacio. Se puede, cuando se conoce la magnitud del espacio recorrido, deducir de ello la del tiempo empleado en recorrerle, y, cualesquiera que sean los artificios que se empleen, no hay en definitiva ningún otro medio que ese para determinar las magnitudes temporales. Otra precisión que tiende también a la misma conclusión es esta: los fenómenos propiamente corporales son los únicos que se sitúan tanto en el espacio como en el tiempo, los fenómenos de orden mental, los que estudia la psicología en el sentido ordinario de esta palabra, no tienen ningún carácter espacial, pero, por el contrario, se desarrollan igualmente en el tiempo. Ahora bien, lo mental, que pertenece a la manifestación sutil, está necesariamente, en el dominio individual, más cerca de la esencia que lo corporal, si la naturaleza del tiempo le permite extenderse hasta ahí y condicionar las manifestaciones mentales mismas, es pues porque esta naturaleza debe ser más cualitativa todavía que la del espacio. Puesto que hablamos de los fenómenos mentales, agregaremos que, desde que están del lado de lo que representa la esencia en el individuo, es perfectamente vano buscar en ellos elementos cuantitativos, y con mayor razón, ya que algunos llegan hasta eso, querer reducirlos a la cantidad. Lo que los psicofisiólogos determinan cuantitativamente, no son en realidad los fenómenos mentales mismos como se imaginan, sino solo algunos de sus concomitantes corporales, y en eso no hay nada que toque de ninguna manera a la naturaleza propia de la mente, ni por consiguiente que pueda servir para explicarla en la menor medida. La idea absurda de una psicología cuantitativa representa verdaderamente el grado más acentuado de la aberración cientificista moderna. Según todo eso, si se puede hablar de espacio cualificado, se podrá hablar más todavía de tiempo cualificado. Con esto queremos decir que debe haber en el tiempo menos determinaciones cuantitativas y más determinaciones cualitativas que en el espacio. Por lo demás, el tiempo vacío no tiene más existencia efectiva que el espacio vacío, y a este propósito se podría repetir todo lo que hemos dicho al hablar del espacio. No hay más tiempo que espacio fuera de nuestro mundo, y, en este, el tiempo realizado contiene siempre acontecimientos, así como el espacio realizado contiene siempre cuerpos. Bajo algunos aspectos, hay como una simetría entre el espacio y el tiempo, de los cuales se puede hablar así frecuentemente de una manera en cierto modo paralela, pero esta simetría, que no se encuentra al respecto de las demás condiciones de la existencia corporal, reside quizás más en su lado cualitativo, que en su lado cuantitativo, como tiende a mostrarlo la diferencia que hemos indicado entre la determinación de las magnitudes espaciales y la de las magnitudes temporales, y también la ausencia, en lo que concierne al tiempo, de una ciencia cuantitativa en el mismo grado que lo es la geometría para el espacio. Por el contrario, en el orden cualitativo, la simetría se traduce de una manera particularmente destacable por la correspondencia que existe entre el simbolismo espacial y el simbolismo temporal, correspondencia de la que, por lo demás, hemos tenido bastante frecuentemente la ocasión de dar ejemplos. En efecto, desde que se trata de simbolismo no hay que decir que es la consideración de la cualidad la que interviene esencialmente, y no la de la cantidad. Es evidente que las épocas del tiempo están diferenciadas cualitativamente por los acontecimientos que se desarrollan en ellas, del mismo modo que las porciones del espacio lo están por los cuerpos que contienen, y que no se pueden considerar de ninguna manera como realmente equivalentes de las duraciones cuantitativamente iguales, pero llenas de series de acontecimientos completamente diferentes. Es incluso de observación corriente que la igualdad cuantitativa, en la apreciación mental de la duración, desaparece completamente ante la diferencia cualitativa. Pero se dirá quizás que esta diferencia no es inherente a la duración misma, sino solo a lo que pasa en ella. Es menester pues preguntarse si no hay al contrario, en la determinación cualitativa de los acontecimientos, algo que proviene del tiempo mismo, y, a decir verdad, no se reconoce al menos implícitamente que ello es así cuando se habla, por ejemplo, como se hace constantemente incluso en el lenguaje ordinario, de las condiciones particulares de tal o cual época.
Eso parece en suma todavía más manifiesto para el tiempo que para el espacio, aunque, como lo hemos explicado, en lo que concierne a la situación de los cuerpos, los elementos cualitativos estén lejos de ser despreciables, e incluso, si se quisiera llegar hasta el fondo de las cosas, se podría decir que un cuerpo cualquiera no puede situarse indiferentemente en no importa cuál lugar en mayor medida de la que un acontecimiento cualquiera puede producirse indiferentemente en no importa cuál época, pero, sin embargo, aquí la simetría no es perfecta, porque la situación de un cuerpo en el espacio es susceptible de variar por el hecho del movimiento, mientras que la de un acontecimiento en el tiempo está estrictamente determinada y es propiamente única, de suerte que la naturaleza esencial de los acontecimientos aparece como mucho más estrictamente ligada al tiempo de lo que lo está la de los cuerpos al espacio. Lo que confirma todavía que el tiempo debe tener en sí mismo un carácter más ampliamente cualitativo. La verdad es que el tiempo no es algo que se desarrolla uniformemente, y, por consiguiente, su representación geométrica por una línea recta, tal como la consideran habitualmente los matemáticos modernos, no da de él más que una idea enteramente falseada por exceso de simplificación. Veremos más adelante que la tendencia a la simplificación abusiva es también uno de los caracteres del espíritu moderno, y que, por lo demás, acompaña inevitablemente a la tendencia a reducirlo todo a la cantidad. La verdadera representación del tiempo es la que proporciona la concepción tradicional de los ciclos, concepción que, bien entendido, es esencialmente la de un tiempo cualificado. Por lo demás, desde que se trata de representación geométrica, ya sea realizada gráficamente o simplemente expresada por la terminología de la que se haga uso, es evidente que se trata de la aplicación del simbolismo espacial, y esto debe dar a pensar que se podrá encontrar en ella la indicación de una cierta correlación entre las determinaciones cualitativas del tiempo y las del espacio. Es lo que ocurre en efecto, para el espacio. Estas determinaciones residen esencialmente en las direcciones. Ahora bien, la representación cíclica establece precisamente una correspondencia entre las fases de un ciclo temporal y las direcciones del espacio. Para convencerse de ello, basta considerar un ejemplo tomado entre los más simples y más inmediatamente accesibles, el del ciclo anual, que juega, como se sabe, un papel muy importante en el simbolismo tradicional, y en el cual las 4 estaciones se ponen en correspondencia respectiva con los 4 puntos cardinales. No vamos a dar aquí una exposición más o menos completa de la doctrina de los ciclos, aunque ésta esté naturalmente implicada en el fondo mismo del presente estudio. Para permanecer en los límites que debemos imponernos, nos contentaremos por el momento con formular algunas precisiones que tengan una relación más inmediata con nuestro tema considerado en su conjunto, reservándonos hacer llamada después a otras consideraciones que dependen de la misma doctrina. La primera de estas precisiones es que no solo cada fase de un ciclo temporal, cualquiera que sea por lo demás, tiene su cualidad propia que influye sobre la determinación de los acontecimientos, sino que incluso la velocidad con la cual se desarrollan estos acontecimientos es algo que depende también de estas fases, y que, por consiguiente, es de orden más cualitativo que realmente cuantitativo. Así, cuando se habla de esta velocidad de los acontecimientos en el tiempo, por analogía con la velocidad de un cuerpo desplazándose en el espacio, es menester efectuar una cierta transposición de esta noción de velocidad, que entonces ya no se deja reducir a una expresión cuantitativa como la que se da de la velocidad propiamente dicha en mecánica. Lo que queremos decir, es que, según las diferentes fases del ciclo, series de acontecimientos comparables entre sí no se cumplen en él en duraciones cuantitativamente iguales. Eso aparece sobre todo claramente cuando se trata de los grandes ciclos, de orden a la vez cósmico y humano, y se encuentra uno de los ejemplos más destacables de ello en la proporción decreciente de las duraciones respectivas de los 4 yugas cuyo conjunto forma el Manvantara. Es precisamente por esta razón por lo que los acontecimientos se desarrollan actualmente con una velocidad de la que las épocas anteriores no ofrecen ejemplo, velocidad que va acelerándose sin cesar y que continuará acelerándose así hasta el final del ciclo. En eso hay como una contracción progresiva de la duración, cuyo límite corresponde al punto de detención al que ya hemos hecho alusión. Tendremos que volver más tarde especialmente sobre estas consideraciones y explicarlas más completamente. La segunda precisión incide sobre la dirección descendente de la marcha del ciclo, en tanto que este es considerado como la expresión cronológica de un proceso de manifestación que implica un alejamiento gradual del principio, pero ya hemos hablado con bastante frecuencia de ello como para dispersarnos de insistir al respecto de nuevo. Si mencionamos todavía este punto aquí,
es sobre todo porque, en conexión con lo que acaba de decirse, da lugar a una analogía espacial bastante digna de interés: el acrecentamiento de la velocidad de los acontecimientos, a medida que se acerca el fin del ciclo, puede compararse a la aceleración que existe en el movimiento de caída de los cuerpos pesados. La marcha de la humanidad actual parece verdaderamente la de un móvil lanzado sobre una pendiente y que va tanto más deprisa cuanto más cerca está del fondo, incluso si algunas reacciones en sentido contrario, en la medida en que son posibles, hacen las cosas un poco más complejas. Por ello no hay menos en eso una imagen muy exacta del movimiento cíclico tomado en su generalidad. En fin, una tercera precisión es esta, puesto que la marcha descendente de la manifestación, y por consiguiente del ciclo que es su expresión, se efectúa desde el polo positivo o esencial de la existencia hacia su polo negativo o substancial. De ello resulta que todas las cosas deben tomar un aspecto cada vez menos cualitativo, y cada vez más cuantitativo, y es por eso por lo que el último periodo del ciclo debe tender muy particularmente a afirmarse como el reino de la cantidad. Por lo demás, cuando decimos que ello debe ser así de todas las cosas, no lo entendemos solo de la manera en que ellas se consideran desde el punto de vista humano, sino también de una modificación real del medio mismo, puesto que cada período de la historia de la humanidad responde propiamente a un momento cósmico determinado, debe haber en él necesariamente una correlación constante entre el estado mismo del mundo, o de lo que se llama la naturaleza en el sentido más usual de esta palabra, y más especialmente del conjunto del medio terrestre, y el de la humanidad cuya existencia está evidentemente condicionada por este medio. Agregaremos que la ignorancia total de estas modificaciones de orden cósmico no es una de las menores causas de la incomprensión de la ciencia profana frente a todo lo que se encuentra fuera de algunos límites, nacida ella misma de las condiciones muy especiales de la época actual. Esta ciencia es muy evidentemente incapaz de concebir otras condiciones diferentes de esas, e incluso de admitir simplemente que ellas puedan existir, y así el punto de vista mismo que la define establece en el tiempo barreras que le es imposible franquear, como le es imposible a un miope ver claramente más allá de una cierta distancia, y, de hecho, la mentalidad moderna y cientificista se caracteriza muy efectivamente, bajo todos los aspectos, por una verdadera miopía intelectual. Los desarrollos a los cuales seremos llevados en lo que sigue permitirán comprender mejor lo que pueden ser estas modificaciones del medio, a las cuales no podemos hacer ahora más que una alusión de orden completamente general. Con eso quizás se dará uno cuenta de que muchas cosas que se consideran hoy como fabulosas no lo eran de ningún modo para los antiguos, y que incluso siempre pueden no serlo tampoco para aquellos que han guardado, con el depósito de algunos conocimientos tradicionales, las nociones que permiten reconstituir la figura de un mundo perdido, así como prever lo que será, al menos en sus rasgos generales, la de un mundo futuro, ya que, en razón misma de las leyes cíclicas que rigen la manifestación, el pasado y el porvenir se corresponden analógicamente, de suerte que, piense de ello lo que piense el vulgo, tales previsiones no tienen en realidad el menor carácter adivinatorio, sino que se basan enteramente sobre lo que hemos llamado las determinaciones cualitativas del tiempo. Notas. 1. Nos limitaremos a recordar aquí, por una parte, el alcance considerable del simbolismo del zodíaco, sobre todo bajo el punto de vista propiamente iniciático, y, por otra parte, las aplicaciones directas de orden ritual a las que el desarrollo del ciclo anual da lugar en la mayoría de las formas tradicionales. 2. Sobre el tema de las determinaciones cualitativas del espacio y del tiempo y de sus correspondencias, tenemos que mencionar un testimonio que no es ciertamente sospechoso, ya que es el de un orientalista oficial, M. Marcel Granet, que ha consagrado a estas nociones tradicionales toda una parte de su obra titulada La Pensée chinoise. Por lo demás, no hay que decir que él no quiere ver en todo eso más que singularidades de las que se esfuerza en dar una explicación únicamente psicológica y sociológica, pero evidentemente no tenemos que preocuparnos de esa interpretación exigida por los prejuicios modernos en general y universitarios en particular, y es la constatación del hecho mismo lo que nos importa solo aquí, desde este punto de vista. Se puede encontrar en el libro de que se trata un cuadro sorprendente de la antítesis que una civilización tradicional, y esto sería igualmente verdad para cualquier otra que la civilización china, presenta con la civilización cuantitativa que es la del occidente moderno. 3. Se sabe que esta proporción es la de los números 4, 3, 2, 1, cuyo total suma 10 para el conjunto del ciclo,
Se sabe también que la duración misma de la vida humana se considera como yendo decreciendo de una edad a otra, lo que equivale a decir que esta vida transcurre con una rapidez siempre creciente desde el comienzo del ciclo hasta su fin.